Voy a leer en favor de ustedes la palabra de Dios. Dice así: mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados diciendo: digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros los convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose a Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Bien, hermanos, este es el final del libro de Mateo. Es el último sermón que vamos a estar escuchando de este libro y ha sido un recorrido bastante precioso. Por lo menos para mí exponer este libro ha sido un reto. Y quizás en aquellos pasajes en los que de pronto pensé que me iba a sentir cómodo, Dios hizo que me sintiera muy incómodo. Y aquellos pasajes en los que pensé que iba a ser muy difícil de predicarlos, el Señor me enseñó que su gracia es tan abundante sobre nosotros que me dio la bendición de poder entenderlo y también enseñarlo a cada uno de ustedes. En este libro hay muchos retos, pero la idea general de Mateo, el propósito por el que él escribe todas estas cosas es el de mostrar a Jesús como el verdadero rey que Dios había prometido en el Antiguo Testamento que vendría a salvar a su pueblo. Ese es el propósito de Mateo. Mateo quiere mostrar la realeza de Jesús, mostrarlo como Dios había anunciado que Él iba a venir. Por eso usted va a encontrar en el Evangelio de Mateo muchas referencias del Antiguo Testamento. Mateo va a decir una y otra vez, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por los profetas. Incluso dentro del mismo discurso de Jesús vimos que una y otra vez Jesús dijo, pero es que esto está sucediendo para que se cumpla lo que dijo el profeta acerca de que debía ser cumplido así. Entonces, lo que Mateo está tratando es de convencer a sus lectores que este es el Mesías, el Rey, el Cristo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento, y para eso trae todas las credenciales que le iban a identificar a él como Rey. Por eso vemos que el libro comienza con la genealogía del Rey, hijo de Abraham, hijo de David, de la casa de David. Vemos incluso que su nacimiento es testificado como un nacimiento sobrenatural. Nace de una virgen por el poder del Espíritu Santo, a quien anunciaron que sería Emmanuel, Dios con nosotros. Y su nombre iba a ser Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Mateo nos mostró también el milagro que sucedió cuando él se bautizó. Los cielos se abrieron y sobre él vino el Espíritu Santo, y en el cielo la voz del Padre dijo: este es mi Hijo en quien tengo gran complacencia. Pero no solo vimos este milagroso bautismo, sino que también vimos el testimonio que Mateo nos da acerca del poder de Cristo en su ministerio. Un ministerio tan poderoso que nunca antes ni después nadie jamás ha hecho los milagros que Jesús hizo. Nadie jamás ha predicado con el poder y la autoridad con la que Jesús predicó, porque Él era el Rey. Y eso es algo que Mateo busca resaltar en cada enseñanza, en cada serie de milagros que escogió para mostrarnos. Si usted se diste cuenta, los milagros están detalladamente escogidos para mostrarnos que Él es Dios
Él es Rey y Señor sobre la enfermedad, sobre el pecado, sobre los fenómenos naturales, sobre los demonios, sobre la muerte incluso, mostrándonos señales poderosas que ningún otro profeta jamás había hecho. Mateo tiene el propósito de convencernos de que este es el Cristo que iba a ser ese siervo sufriente, que llevaría sobre él el peso del pecado de su pueblo. Y por eso lo vimos desfigurado, colgado en un madero. Y no solo nos da el testimonio de su muerte redentora, sino también el testimonio de su resurrección. Y la idea entonces es que todos los lectores del libro de Mateo, que se entiende que eran en su mayoría personas que conocían el Antiguo Testamento, en su mayoría podían ser, o Mateo estaba pensando en aquellos judíos que iban a hacer conexiones entre el Antiguo Testamento y lo que él iba a escribir, porque él quiere mostrarles estas credenciales del Mesías prometido. Y para cerrar su libro, entonces, una vez logrado el objetivo de que ya no quede duda en el corazón del lector de este libro de que Jesús es el Rey prometido, el Rey Redentor que venció la muerte y resucitó, entonces el libro cierra con la comisión que Jesús da a sus discípulos en medio de un contexto bastante particular, un contexto de oposición, un contexto de un falso informe acerca de su resurrección. Probablemente, cuando Mateo está cerrando su libro, está teniendo en mente aquellas parábolas que leímos acerca del regreso del Señor, cómo iba a ser el fin del siglo y cómo quiere Jesús encontrarnos cuando regresemos. ¿Sí recuerdan esas parábolas? Jesús es ese rey que sube a los cielos y que da a sus siervos un trabajo, una misión. ¿Sí recuerdan? Ocuparse en la casa del Señor. ¿Y qué es ocuparse en la casa del Señor? Bueno, la misión que hoy vamos a estar considerando. Mateo se enfoca en esta misión que es la labor que el Rey quiere que tú y yo estemos haciendo todos los días hasta que Él regrese. Y por eso he titulado este sermón La misión más importante del mundo. La misión más importante del mundo. Mira, no hay nada más importante para hacer que esto. Yo quiero que tú entiendas que si tú quieres honrar al Rey, que si tú eres un discípulo del Rey y quieres honrarle y cuando Él regrese te encuentre haciendo su voluntad, bueno, deberías estar haciendo la misión más importante del mundo. Y en este texto vamos a aprender, en primer lugar, el contexto adverso para la misión. Pero también vamos a ver, en segundo lugar, el fundamento de la misión. Luego veremos el contenido de la misión y finalmente la garantía de la misión. Entonces veremos el contexto de la misión, el fundamento de la misión, el contenido de la misión y la garantía de la misión. Todo quiero que nos concentremos en pensar en la misión más importante del mundo. Y el texto inicia, y quizás voy a pasar un poco más de tiempo en este primer punto, con el contexto. Y hay un propósito especial de parte de Dios para nosotros al entender el contexto de la misión. Y ese es el primer punto, el contexto adverso para la misión. Luego de la resurrección de Jesús, que es precisamente el testimonio inmediatamente anterior al texto que vimos, para recapitular un poco, al primer día de la semana, el tercer día después de que Jesús murió, las mujeres fueron a la tumba temprano y se encontraron que en la tumba había un sello, había una gran roca y no solo eso, habían guardias allí, militares, custodiando la tumba. ¿Cómo iban ellas a hacer para ver a Jesús? Bueno, no lo sabemos, pero lo siguiente que ellas vieron es que un ángel poderoso de Dios se apareció en ese lugar, rompió el sello, quitó la piedra y la presencia del ángel era tan imponente que los soldados
cayeron como muertos delante de él. Pero él luego mira a las mujeres y les dice, ustedes no teman, porque ustedes vienen a ver a Jesús, el que había sido crucificado, pero ya no está aquí. Él resucitó como dijo que lo haría. ¿No me creen? Entren. El ángel quitó la piedra para que ellas vieran que la tumba estaba vacía, que ahí no estaba Jesús, que Jesús ya había resucitado. Y por eso él les dice, vayan y cuéntenle a los 11, a los discípulos del Señor, que Jesús resucitó y que va a tener una reunión especial con ellos en Galilea. Ellas van corriendo, quizás asustadas, quizás pensando, ¿es posible que esto haya pasado? Y Jesús mismo se encuentra con ellas. Y ellas lo ven y lo tocan y lo adoran. Y quizás con una emoción tan grande que no pudieran describir, Jesús también les dice a ellas, bueno, ahora quiero que vayan y le cuenten que la tumba está vacía y que en verdad yo resucité. Esa era la misión de ellas. Pero ellas no eran la única audiencia que había en ese momento en que el ángel quitó la roca. También había un grupo de soldados. Podemos sospechar que eran soldados romanos, o podemos pensar también que pudieran ser soldados de la guardia judía. Cualquiera que sea el caso, vemos que estas personas tenían también un testimonio que dar. El texto del versículo 11 nos dice que mientras ellas iban a decirle a los 11 la buena noticia, los de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Ahora, los líderes, en lugar de creer el informe que ellos estaban dando, o por lo menos de creer que todo tiene sentido con el informe que ellos estaban dando, más bien lo que hicieron fue cambiar, alterar el informe que los soldados estaban dando. Y es que, hermanos, fíjense, los líderes de los judíos tenían todas las fichas del rompecabezas. Todas. Ellos estaban tan concentrados en el asunto que fueron y le dijeron a Pilato, mira, él dijo que iba a resucitar. Ellos sabían que él iba a resucitar, pero no pensaron, oye, ¿y si en verdad Jesús resucitó? Oye, pero si en verdad resucitó, eso quiere decir que es el Mesías. Y en vez de creer, al confirmar la identidad del Mesías, más bien ellos lo rechazaron. Por eso leemos lo que dice, después de reunirse los ancianos y estuvieron conversando de estas cosas. Esto es increíble. No fue una decisión que tomaron en caliente. Les dieron el informe y ellos, en vez de decir, hey, ven acá, ¿esto qué significa? ¿Es posible? En lugar de eso, dice que comenzaron entonces más bien a planear darle una gran cantidad de dinero a los soldados para que cambiaran el testimonio. Mira la dureza del corazón de estas personas. Tenían todas las evidencias. Ellos tenían toda la información que alguien necesita para creer en el Evangelio, pero no creyeron, cerraron su corazón. Y por eso fueron y le dijeron a los soldados, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Hermanos, esto es ridículo. Nosotros vimos cómo el hecho de que la piedra estuviera sellada con un sello romano y una guardia militar hacía que robar el cuerpo fuera imposible. Pero ahora ellos están diciendo, no, si es posible. Fue que se durmieron. Y si esto llega a oídos del gobernador, porque recuerda que rompieron el sello romano, y quienes rompieron el sello tienen que pagar, entonces ellos iban a interceder por los soldados y les iban a evitar dificultades. Ellos tomaron entonces el dinero y dijeron lo que se les dijo que dijeran. Y Mateo hace esta nota en el versículo 15 para que los lectores entiendan de dónde salió esta teoría. Porque es probable que las personas que recibieron el libro de Mateo ya estuvieran escuchando la versión de los soldados. No fue que resucitó. Fue que mientras los soldados se durmieron, se robaron el cuerpo. ¿De dónde salió esa teoría? Bueno, Mateo les está explicando de dónde salió esa teoría de que se robaron
el cuerpo, lo cual entendemos que es ridículo, pero que Mateo dice que hasta el momento en que él escribió el libro, ese era el rumor que existía respecto a la resurrección. Hermanos, yo quiero que consideremos varias cosas aquí. Número uno, la dureza del corazón de los líderes. Los líderes judíos, cuando estaban hablando con Jesús, le dijeron lo siguiente, de manera explícita. Bueno, si tú eres el Mesías, danos una señal. ¿Sí recuerdan eso? Si no se acuerdan, no se preocupen. Eso está en el capítulo 12, versículo 39. Y Jesús le dijo a los judíos, ninguna señal se les dará, sino solamente la del profeta Jonás. Y se acabó. Con esa sola señal, ellos debían entender que Jesús es el Mesías. ¿Sí se entiende? Ellos querían creer, le estaban diciendo a Jesús que si les daba una señal creíble, ellos iban a creer. Jesús les acaba de dar una señal creíble. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Jonás fue tragado por un pez enorme y duró en el vientre del pez 3 días. Jesús fue tragado por la muerte y duró muerto 3 días. Y al tercer día Jonás fue y llevó la palabra de salvación a Nínive. Al tercer día Jesús resucitó y llevó la palabra de salvación a todo el mundo. Esa es la señal de Jonás. Pero ellos no la estaban creyendo. Al contrario, lo que hicieron fue no solo rechazarla, sino sabotear el testimonio de la resurrección. Vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 27, que ellos fueron donde Pilato y le dijeron, él dijo a sus discípulos que él iba a resucitar. Si tú miras el testimonio de Mateo, era difícil que los judíos supieran que él le dijo eso a sus discípulos, porque Jesús siempre le dijo eso a los discípulos en privado. ¿Cómo obtuvieron esa información? No lo sé. Pero los discípulos no lo estaban entendiendo. No sé si conectan las ideas. Los discípulos estaban aterrados porque Jesús fue puesto en prisión, fue crucificado y fue sepultado. Ellos tenían miedo porque no entendían que Jesús iba a resucitar. Les costó entender que Jesús iba a resucitar, pero los judíos lo entendieron y no creyeron. Y eso es lo interesante de esta actitud de los líderes judíos. No creyeron que él era el Mesías. Entendieron todo, conectaron todo el rompecabezas y vieron la imagen completa y dijeron, sí, pero no. Y lo rechazaron. Ellos lo tenían más claro que los discípulos. Amados, este es el contexto en el que el libro fue recibido por los primeros lectores en la iglesia primitiva. Y esto precisamente con el propósito de explicar esto de la oposición al mensaje del evangelio no es nuevo. Siempre va a haber oposición. Siempre van a haber personas saboteando el mensaje del evangelio. Por eso, cuando Jesús le da la misión a sus discípulos de ir y predicar el evangelio, el evangelista Mateo quiere que entendamos que nuestro deber es hacerlo a pesar de la oposición. Siempre va a haber oposición. Y esta no era una oposición cualquiera. Estos eran enemigos que tenían poder, que tenían recursos, que tenían influencia y que podían sabotear la obra de la predicación del evangelio. Pero eso no pasó. Pero hay otra parte del contexto que Mateo nos brinda que es bien interesante, porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en los otros evangelios, cuando hablan de la resurrección, dice que Jesús se apareció varias veces a sus discípulos. Inclusive Lucas en Hechos 1 dice que durante 40 días Jesús se les estuvo apareciendo y los estuvo afirmando en el conocimiento de la doctrina. Les estuvo enseñando, les estuvo dando clases, pero también los estuvo animando, consolando, reafirmando, dándoles fortaleza para el trabajo que había de venir. Y al final de esa jornada, todo termina con lo que dice el versículo 16 y 17. Luego de todo ese tiempo de Jesús reuniéndose con sus discípulos, luego de la resurrección,
los 11 se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando lo vieron allí, lo adoraron. Pero mira la nota que está ahí justo en el versículo 17 al final. Pero algunos dudaron. Esta es una de las pruebas, hermanos, de que los discípulos no pudieron haber robado el cuerpo. Ellos estaban lidiando en su corazón con su propia incredulidad. Con su propia incredulidad. Ahora, ver a Jesús resucitado, ¿qué va a hacer que nosotros hagamos? Que lo adoremos. Eso es lo natural. La respuesta general de los discípulos fue esa, adorar a Jesús. Sin embargo, Mateo dice que algunos dudaban. Y probablemente se estaba refiriendo al caso que Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, menciona de Tomás. Que Tomás decía que no estuvo en la primera aparición. Él dijo, le dijeron, mira, Jesús resucitó. Y él dijo, mira, hasta que yo no lo toque, no voy a creer en él. Y por eso algunos le pusieron ese apodo a Tomás de Tomás el incrédulo, ¿verdad? Pero no porque no creyera en Jesús, sino porque en ese momento dudó. Y hasta que no tocó las llagas del costado de Jesús, no lo adoró. Porque luego que lo tocó, él dijo, mi Señor y mi Dios. Y ahí fue donde Jesús dijo estas palabras gloriosas de Tomás, crees porque ahora tocas, ¿verdad? Pero bienaventurados los que no vieron y creen. Y creen. Y quizás también está hablando Mateo aquí de la condición en la que estaba Pedro. Recuerda que Pedro negó al Señor 3 veces. ¿Cómo se debe sentir un discípulo que fue muy cercano al Señor, que lo vio en la transfiguración, que estuvo con él orando en el monte de Getsemaní? Uno de los discípulos más cercanos, aquel de quien Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y por eso te llamarás Pedro. Amados, Pedro debía sentirse muy mal. Si yo fuera Pedro, yo estuviese diciendo, no, Jesús ya debe haber buscado un reemplazo. Pedro se fue a pescar. Y Juan nos cuenta también que Jesús fue a Pedro, lo invitó a desayunar pescados una mañana. Jesús resucitado comiendo pescado asado con Pedro en la orilla del mar de Galilea. Qué desayuno tan espectacular, ¿verdad? Y allí le dijo 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? Y 3 veces Pedro confesó su amor por el Señor y 3 veces Jesús lo comisionó. Cuida a mis ovejas, pastorea mis corderos. Es probable que muchos de los discípulos estuviesen lidiando con cosas en su corazón y esto hace sentido a que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas dijera que Jesús les comisionó específicamente, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Porque sin el derramamiento del Espíritu Santo, ellos iban a estar siguiendo tristes, dubitativos, iban a estar allí quizás pensando, si lo podremos hacer, si será posible que nosotros podamos llevar el mensaje de Jesús. Pero amados, todo esto que hemos considerado en este primer punto del contexto de la misión nos lleva a hablar o nos lleva a pensar en nuestro propio contexto. Nosotros también tenemos oposición a nuestro alrededor. Nada más es pasar esta temporada de fin de año y tener que vivir como cristianos asqueados a la luz del ruido y la música que se escucha en este mundo. ¿No les pasó? Las letras son horribles. Hoy más que nunca, la música de este mundo promueve principios anticristianos. Y la gente lo canta y se deleita en ello. Y bailan con esas músicas, con esas letras. Se promueven ideologías demoníacas que van en contra del diseño de Dios. Se habla hoy que la generación de nuestros días es más atea que nunca, de manera práctica, porque aunque muchos digan yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy de X religión, en su práctica viven sin ningún temor de Dios. No tienen conciencia de la realidad de Dios. Siempre va a haber oposición, hermanos. Esto no es nuevo. Esto no es algo que nosotros estemos enfrentando hoy. Juan escribió sus cartas a decir, miren, pesen todo espíritu,
porque aquel que diga que Cristo no vino en carne es del anticristo. O sea que ya en aquel tiempo los discípulos estaban enfrentando herejías, mentiras que estaban desviando a las personas de la pureza del evangelio. Si tú lees la carta de Pablo a los Gálatas, tú ves la introducción tan apasionada que Pablo les da y les dice: Gálatas insensatos, ¿quién los sedujo a creer otro evangelio? No que haya otro evangelio, sino que ustedes se han desviado a creer otra cosa. La mentira siempre ha estado presente en el contexto de la predicación del evangelio. Pero no solo eso, hermanos, también siempre ha estado presente la incredulidad de muchos en el pueblo de Dios. Entre nosotros los cristianos, muchos luchamos con nuestras dudas, no acerca de nuestro propósito y esas cosas, sino acerca de quién es Dios. Dudamos de su gracia, dudamos que nos vaya a proteger, dudamos que Él es un buen Dios y que permite todas las cosas siempre con un buen propósito. Dudamos, ¿será que Él sí resucitó? ¿Será que esta fe sí es la fe verdadera? Dudamos si en verdad Dios existe incluso. Luchamos con todas estas cosas y este es un contexto que no es para nada nuevo, pero que ninguna de estas cosas están por encima del poder del evangelio. ¿Cómo se lucha contra la oposición mentirosa? Con el poder de la pureza del evangelio. ¿Cómo se lucha contra la incredulidad de mi propio corazón? Con el poder del evangelio. Para la incredulidad y para la oposición del mundo, el evangelio es suficiente. No necesitamos nada más. Por eso nos dan este contexto. Ustedes dedíquense a ser discípulos, independientemente del contexto. Ustedes no necesitan luchar con sus propias fuerzas en este contexto, porque tienen un fundamento que sostendrá la predicación del evangelio hasta que Cristo regrese. ¿Cuál es? Y es el segundo punto de este sermón: el fundamento para la misión. Nuestro fundamento, nuestro trabajo no se fundamenta en el contexto. Es que dependiendo del contexto yo predico, no. Nuestra misión se fundamenta en las palabras de Cristo en el versículo 18. Acercándose Jesús a sus discípulos, les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ese es el fundamento, la autoridad de Cristo. Porque Jesús me dijo: ve y predica, es que yo voy y predico. Porque Jesús dijo: cuando se le predique el evangelio al incrédulo, creerá. Porque Jesús dijo que el evangelio es el poder para destruir la mentira y hacer libre al pecador. Eso va a pasar, no por mí, porque Él lo dijo. Porque el que lo dijo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso Él comienza su discurso de esta manera. Lo que les voy a comisionar a continuación no se fundamenta en el contexto en el que viven, no se fundamenta en las capacidades que ustedes tienen, no se fundamenta en la oposición de las personas o las ideologías alrededor, se fundamenta en la autoridad que yo tengo y con la cual les ordeno a ustedes: vayan. Es importante esto, hermanos, porque un embajador, el embajador de los Estados Unidos en Colombia, no es el presidente, pero es alguien que viene en representación del gobierno de los Estados Unidos, aquí en Colombia. Y nosotros somos embajadores de Cristo aquí en el mundo. No porque nosotros tenemos autoridad en nosotros mismos, sino porque Él nos envió a ser sal y luz en este mundo. Es por su autoridad que nosotros podemos hacer la misión, independientemente del contexto. Ahora, la autoridad que Jesús recibió en los cielos y en la tierra ciertamente es nuestro fundamento. Él va a hacer avanzar la agenda del reino de los cielos aquí en la tierra. Y no hay otra cosa por encima de ello, porque Jesús recibió toda autoridad y ahora es rey en los cielos y en la tierra. Y tú te preguntarás: bueno, pero ¿no era Jesús ya rey sobre los cielos y la tierra?
¿Cómo es que Jesús recibió ahora toda autoridad? ¿Sería que antes tenía solo una parte de la autoridad? El apóstol Pablo nos ayuda a entender esta interrogante respecto a la autoridad de Jesús. Y quiero que vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y se ubique en el capítulo 2. Vamos a responder esa pregunta. ¿Cómo es que Jesús recibió toda autoridad? ¿Qué significa eso? Comencemos, hermanos, por entender que Jesús era Dios antes de hacerse hombre. Amén. Eso es importante entenderlo. Jesús siempre ha sido Dios, siempre ha sido Dios. Pero leamos lo que dicen los versículos del 5 al 7. Dice Pablo a los Filipenses: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y este es el gran misterio, amados hermanos, que el Dios eterno tomó forma humana. No fue que dejó de ser Dios para convertirse en un hombre. No. Él no tuvo el ser igual a Dios para no tomar para él la humanidad. No fue que él dejó de ser Dios y adquirió una condición humana, sino que siendo Dios la adquirió. Ahora él es Dios y hombre. Y eso no era así, por lo menos no en nuestra perspectiva antes de la encarnación. Por eso la encarnación es una de las doctrinas más importantes de la fe cristiana. Que Jesús se hizo hombre es un gran misterio, pero era necesario que sucediera así, porque el propósito de la encarnación era que Él redimiera como Mesías al pueblo de Dios. Mira lo que dice el versículo 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso en el Evangelio de Juan tú lo vas a encontrar diciendo: yo he venido a hacer la misión que mi Padre me dijo que hiciera, que era la de redimir su pueblo. Él me entregó unos corderos y yo los voy a salvar. Nadie me los puede quitar de mi mano. Yo soy el buen pastor. Esta era la misión de Jesús: morir y resucitar para redimir al pueblo de Dios. Y para eso era necesario que Él se hiciera hombre. ¿Por qué? Porque Dios no puede morir. En cambio, en su humanidad sí podía experimentar la muerte. Y ese también es un gran misterio. Porque nunca Jesús dejó de ser Dios, pero se hizo en forma de siervo. Siendo rey, se hizo como un siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y al finalizar su trabajo redentor y resucitar, ¿qué sucedió? Versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es muy importante, amados, porque la autoridad que Jesús recibió está fundamentada en su obra redentora. Por cuanto Él se hizo hombre, murió y resucitó, el Padre le concedió un nombre que está por encima de todo nombre. Ahora este Jesús, Dios verdadero, Jesús, hombre verdadero, el único Dios hombre que reina en el trono de los cielos, tiene autoridad sobre el cielo y en la tierra. Y ese es el fundamento de nuestra misión. Nosotros tenemos que ir y cumplir la misión porque Él reina. Él es rey. A Él se le concedió el nombre delante del cual toda rodilla se doblará y confesará: Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Entonces ya vimos el contexto de la misión, el fundamento de la misión. Ahora vamos a mirar el contenido de la misión. Es sencillo. Jesús le dijo a sus discípulos:
Vayan pues, basado en ese fundamento, por cuanto se me dio autoridad en los cielos, en la tierra, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El trabajo de los 11 discípulos entonces, ¿cuál era? Hacer que otras personas se convirtieran en discípulos de Jesús y que esos discípulos hicieran más discípulos para que haya discípulos de Jesús por todo el mundo. Y esto implica dos cosas al menos, de que no es un trabajo solamente de los 11 discípulos. Estos 11 se iban a encargar de hacer 150 discípulos. Y esos 150 discípulos luego se iban a multiplicar en 3,000 discípulos. Y esos 3,000 discípulos iban a comenzar a hacer más discípulos y se iba a llenar la tierra con discípulos de Jesús. Y si tú lo piensas, ¿qué es un discípulo de Jesús? Un cristiano que ahora porta en él la imagen de Cristo. ¿De qué está llenando Dios la tierra? De su imagen, de la imagen de Cristo. Cada vez que un cristiano, una persona se convierte en cristiano, la imagen de Dios está llenando la tierra. ¿Eso no es glorioso? Ahora, ¿quiere decir que este no es un trabajo solo de los pastores? ¿O que es que haya solamente aquellos hermanos que son llamados evangelistas? El boncho que estudió misiones, que vaya y predique el evangelio. No, esto es un trabajo de todos los que somos cristianos. Todos debemos hacer discípulos, todos. Pero también estas palabras implican que no era una labor dirigida solamente a los judíos, a quienes fue revelada la palabra, las promesas y quienes habían sido visitados por el Mesías mismos y de quienes Jesús mismo salió. Ahora Dios iba a abrir la puerta para el reino de los cielos a todas las naciones. En el pasado lo había hecho, pero Dios tenía un pacto con Israel. Pero entendemos que el propósito de Mateo es hacerle ver a la iglesia naciente, y si usted conoce un poco de la historia del libro de los Hechos, sabe que al principio ellos se fueron solamente a los de Jerusalén y de Judea y de Samaria, a los de la casa de Israel. Pero luego en el capítulo 10, Dios abrió la puerta para que entraran los gentiles, romanos, griegos, de todas partes del mundo. Si creían en Jesús, se podían convertir en discípulos de Jesús. La amplitud de esta labor iba a abarcar todo el planeta, toda lengua, toda cultura, toda nación. Y la forma en que esta labor empieza es con el bautismo. ¿Qué es lo primero que una persona que quiere ser discípulo de Jesús debe hacer? Bautizarse. Ahora, bautizarse, amados hermanos, no es solo... Hay algunas personas que creen que luego de que se bautizan ya nunca más van a pecar. Eso no es así. Y lo digo porque a veces cuando uno le pregunta a los hermanos que están comenzando a llegar a la iglesia, ¿te quieres bautizar? Algunos dicen, lo que pasa es que a mí me han dicho que si me bautizo ya no puedo pecar. No puedo ir a fiestas. No puedo andar con amigos de noche y cosas así. Oye, si tú quieres andar de fiestas y pecando y con amigos de noche, pues no te bautices, pero es que no eres cristiano. ¿Para qué te vas a bautizar si no eres cristiano? Uno no se bautiza para ser cristiano. Uno se bautiza porque ya es cristiano. Porque ya Dios te cambió el corazón. Y una vez que Dios te cambia el corazón, entonces tú en obediencia vas y te haces un compromiso público. Es como cuando los novios llegan delante del altar, ¿verdad? Y están allí. Ellos no van a comenzar a amarse en el momento en que se pongan el anillo. Y juro delante de Dios y de estos testigos que te voy a amar el resto de mi vida. Y ahora sí, entonces él va a amar a esa mujer. No, él se está casando porque ama a esa mujer. Y el bautismo es algo similar, es un compromiso público de tu fe con Cristo. Tú estás comprometiéndote con la iglesia de Jesús para vivir por Jesús, para servir a Jesús. Cuando te bautizas, te estás poniendo un anillo espiritual porque te estás casando con Jesús y con su iglesia.
ahí es donde la cosa se pone difícil porque uno dice, Jesús es tan lindo, pero la iglesia, aunque no somos tan lindos, somos el cuerpo de Cristo. Así como somos. Algunos luchando con la hipocresía, otros luchando con la incredulidad, otros luchando con la ira, otros luchando con la susceptibilidad. Y este es uno de los pecados más recurrentes, ¿saben? Yo no puedo creer cuántas personas se ofenden porque otro cristiano no los saludó. Es increíble lo susceptibles que somos, de verdad. Pero a pesar de eso, somos hermanos. Y cuando yo me bauticé, me hice familia de esta gente que se ofende cuando no los saludo. Me hice familia con esta gente que habla bien, mal, y con las que yo también tengo problemas. Y peco contra ellos también. Me hice familia de ellos. Y estamos juntos en esto. Este bautismo debe hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reconociendo la naturaleza trina del Dios de nuestra redención. Y es que en la Trinidad se revela la salvación del hombre. Porque el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos salvos ¿en quién? En el Hijo. Y nos dio en este tiempo la garantía de su Espíritu para redimirnos. Él es quien cambia nuestro corazón. Por eso en nuestra salvación reconocemos al Dios Trino. No solo eso. Después de bautizarse, el nuevo discípulo, ¿qué debe hacer? O más bien, yo como el discípulo de Jesús, ¿qué debo hacer con el nuevo discípulo? Enseñarle a guardar todo lo que Jesús nos ha mandado. Amados, es todo. La enseñanza de la doctrina de Cristo contiene el cumplimiento del Antiguo Testamento en Cristo. Él mismo lo predicó. La enseñanza de la doctrina de Cristo contiene las palabras de Jesús, sus enseñanzas públicas y aquellas que hizo en privado a sus discípulos, las cuales muchas de ellas están en las cartas que luego los apóstoles escribieron a las iglesias. La enseñanza de la doctrina de Cristo contiene el testimonio de la obra del Señor y la promesa de su pronto regreso. Todo eso es lo que un nuevo discípulo debe conocer y todo eso es lo que un antiguo discípulo debe enseñarle al nuevo discípulo. Ahora ya tú sabes qué debes hacer. A las personas que han creído, a quienes se bautizaron, aquí habían dos hermanas que se han hecho miembro de la iglesia y que ellas se bautizaron hace poco, bueno, hace ya unos meses atrás. Pero ellos están comenzando a caminar en la fe. Nosotros, como discípulos, debemos enseñarles a ellas toda la doctrina de Cristo. Y este es un trabajo que no solamente tiene que ver con información, sino también con modelarles la doctrina de Cristo a ellas. Como dice la Biblia que yo debo vivir como creyente, como hijo de luz, bueno, yo tengo que mostrarles a ellas, miren, así se vive como hijo de luz. Así es un matrimonio de dos hijos de luz. Así se crían hijos en la luz. Así se resuelven conflictos entre los hijos de la luz. Así vivimos los que somos luz en el mundo. Es nuestro trabajo discipular a otros. Ahora, parece sencilla, pero no lo es. Inclusive si intentamos hacerla con nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. Porque toda la doctrina de Dios, la enseñanza de Cristo en el discipulado, tiene el propósito de transformar a cada persona en la imagen de Jesús. En que cada vez Jesús se vea más en tu vida. Tú tienes que ayudar al otro a que se parezca cada vez más a Jesús. Y es una tarea de todos. De tal manera que aunque yo no tenga una relación de discipulado con Joan, si yo veo que hay áreas de su vida que no se parecen a Jesús, mi trabajo como alguien mayor que él debe ser que te parezcas más a Jesús. Que te parezcas más a Jesús. Por eso,
no se nos dejó hacer esta labor. Vayan y háganlo como ustedes puedan, en sus propias fuerzas. No, se nos dio una garantía, y es el cuarto y último punto de este sermón. La garantía de la misión. La garantía de la misión. Jesús nos dio algo para que nosotros podamos hacer la misión. Sin eso no podemos. Versículo 20. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué podemos hacer la misión? Porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Ahora, Jesús está sentado en el trono celestial. Su cuerpo humano resucitado está allí, gobernando, viendo y conociendo todas las cosas. Pero nosotros tenemos su presencia espiritual por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Ahora el Espíritu Santo nos une a Jesús de una forma real y permanente. Cuando tú estés en el cielo, vas a seguir unido a Jesús. Mientras camines en este mundo, estarás unido a Jesús. Cuando mueras, tu alma seguirá unida a Jesús. Y eso va a ser así por toda la eternidad desde ahora. Por tanto, Él siempre está con nosotros. Él vive en nosotros. Si tú lo piensas bien, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas? Revelarnos a Jesús. Por Él es que nosotros sabemos que Jesús es real. Aquí nadie vio las evidencias arqueológicas y históricas para entonces decir, ahora sí creo que Jesús es real y que la Biblia es verdad. No, el Espíritu fue el que nos convenció de la veracidad de las Escrituras y de la veracidad de Jesucristo como nuestro Señor. Pero no solo eso, Él ya nos ha cambiado dándonos un nuevo corazón. Ha quitado ese corazón de piedra, lo ha roto y nos ha dado un corazón de carne que ahora puede amar a Dios. Pero no solo eso, ha puesto su palabra en nuestro corazón y por medio del ministerio de la palabra forma en nosotros la imagen de Cristo. Nos transforma para que nos parezcamos cada vez más a Él. Y ese es un proceso que tú vas a vivir el resto de tu vida. La promesa de Jesús estar entre nosotros siempre se cumple en que su Espíritu vive con nosotros, vive en nosotros para siempre. Eso significa que sí podemos hacer la obra que se nos fue encomendada, porque ahora por el poder del Espíritu podemos ir y hacer discípulos. ¿Dicen amén? Así que, ¿qué hemos visto en este sermón? El cierre del libro de Mateo, enfocándonos en la misión que el Rey nos dejó para que nos ocupáramos en ella hasta su regreso. Y esto es importante, amados. Esto es en lo que debes ocuparte el resto de tu vida. Nada es más importante. Nada es más importante. Nada es más importante. Ir a ser discípulos de Jesús por todo el mundo es la razón por la que seguimos en este mundo. Es la razón por la que estás vivo. Por eso, a pesar de la oposición que vamos a encontrar en la misión, y a pesar de que internamente también tenemos esa oposición, externamente e internamente tenemos oposición, el fundamento que se nos da para la oposición es la misma autoridad de Jesús y la presencia de su Espíritu en nosotros. Por tanto, si tú eres un discípulo de Jesús, tienes que salir de este lugar más consciente de que no hay nada más importante en el mundo que tú te ocupes en esta misión. El Rey quiere encontrarte así. Si tú quieres que Jesús se sienta feliz cuando regrese al mirarte a ti, trabaja en esta misión. Sé parte de esta misión de hacer discípulos. Ahora, las personas que están aquí que no son cristianas,
Ustedes no están aquí por casualidad. Fue Dios quien los trajo a este lugar para que escucharan este mensaje, porque Dios abrió una puerta en Jesús para que judíos y gentiles entren al reino de los cielos. Y ha sido tan poderosa esa labor de Dios que durante más de 2000 años ha estado creciendo y extendiéndose por todo el mundo hasta Riohacha. Estas palabras vienen desde aquel monte en Galilea e hicieron un eco por las eras hasta nuestros tiempos para que tú y yo escucháramos el evangelio hoy y creamos en Jesús. Por eso, esta es una prueba, que tú estés aquí hoy es una prueba de la garantía que Dios ha estado teniendo éxito en esta misión durante todo este tiempo. Y tú estás aquí para que recibas esa bendición. Dios ha estado llamando a pecadores a reconciliarse con Él, por medio de creer en Jesús. Cree en Jesús. No importa cuán pecador te sientas. Dios no vino a sanar a los que ya estaban sanados o los que creían que estaban sanados. Él vino por pecadores como tú, como yo, que estábamos rotos, arruinados, perdidos en este mundo sin Dios, para salvarnos y darnos vida eterna. Así que hoy te invito a que te conviertas en un discípulo, que tú seas el próximo que se bautice, el próximo que reciba la membresía de la iglesia. Sé tú ese discípulo que Jesús quiere que seas. Él es quien te invita. Y a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a quien le fue dada toda autoridad en los cielos y en la tierra, sea todo el honor, obediencia reverente en su iglesia, por siempre. Amén y amén.